Colombia, a land of breaking landscapes, rich cultures, and brilliant communities, but beneath this beauty, a much darker story has unfolded for decades. This country has been shaped not only by its geography, but by the conflict that waged through its valleys and forests. The armed conflict in Colombia officially began in 1964 with the formation of large guerrillas groups. True violence had roots stretching far further back. The structural inequalities, rural poverty, and disputes and political exclusions helped fuel that conflict. Today we journey through these retains, the beauty, the scars, the life caught in between. In the second half of the 20th century, Colombia experienced La Violencia, a decade of political and social violence following the assassination of Jorge Gaitán in 1948, when over 200,000 peasants were killed. By 1964, two major guerrilla organizations emerged, las FARC and ELN. Meanwhile, paramilitary groups, state forces, and illegal actors entered the fray, and the rural poor bore the greatest burden. But this story is not just about armed groups and politics. It is ultimately about people, families, farmers, indigenous and Afro-Colombian communities whose lives were transformed by war. We begin with the testimony. Pati, ¿qué significa la violencia? No, la violencia, pues para uno que fue desplazado, Ujú. entonces eso es terrible. ¿Ve? Cuéntame cómo fue, cómo te desplazaron. Pues ese tiempo era cuando la violencia de cuando mataron a Gaitán. Hmm. Entonces en ese tiempo quemaban, habían dos bandos, el conservador y el liberal. El conservador mm, atacaba más a los liberales, ¿ve? Los perseguía más. ¿Por qué crees que los conservadores atacan más a los liberales? Porque ellos querían el poder, ¿Y tus papás eran liberales o conservadores? liberales, Ah, por eso fuiste desplazada. sí. ¿Cómo pasó eso? Pues ellos atacaban, entonces a lo que atacaban a nosotros, entonces nosotros nos tocaba escondernos. Habían unas piedras grandes y ahí nos tocaba escondernos para que no, y la gente, y los malos pasaban por el pie de nosotros. ¿Ah? Sí, ¿Eso no te da miedo? pues se sabe que a esa edad uno le da miedo, pero en realidad tocaba asumir eso. This story, like many others, remind us that violence is not something new, but has existed for a long time. This testimony, especially during the period of La Violencia between 1946 and 1958, witnessed armed conflicts, persecutions, and massacres involving groups such as the Chulavitas, conservative from Boyacá, and the liberal guerrillas. All these events have left a mark of violence on the life of all Colombians. The state and military have been major actors in this conflict,
While tasked with defending citizens, there have also been operations that left innocent people dead or disappeared. In the broad conflict, an estimated over 260,000 people lost their life, and many more remain undocumented. The terrain of war became the same fields where farmers once planted hope. Now we hear from some who served out the front line, the civilian side effect, and what it means to be part of the conflict. Cuando te preguntan violencia o te dicen violencia, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Injusticia, porque la violencia trae injusticia, la violencia hace que las personas no sean ecuánimes y cometan errores hacia otras personas. ¿Tú has tenido eventos relacionados con la violencia? ¿O has Sí, vivido? sí, total. ¿Qué has vivido? Yo estuve en las fuerzas militares de Colombia, pertenecía al Ejército Nacional y como integrante de una unidad especial que se llamaba FUDRA, Fuerza de Despliegue Rápido. Entonces, ese era un trabajo. ¿Y qué ha sido lo más cerca que has estado, no sé, a una muerte, a una bala? ¿Cómo se sintió eso? Enfrentamientos con los grupos armados al margen de la ley, como la guerrilla, la FARC, EPE y grupos paramilitares. Entonces, sí, claro, yo he tenido enfrentamientos, tuve enfrentamientos con la guerrilla, en los cuales me vi comprometido en varias ocasiones mi vida y la vida de mis compañeros, comprometida en estos enfrentamientos. ¿Qué se siente? Eh, miedo, miedo a perder la vida. Sí, digamos lo que está pasando en el Catatumbo. ¿Tú crees que los medios de comunicación muestran la realidad de la violencia en el país? No, no. Los medios de comunicación son muy parcializados, ¿sí? Entonces ellos no van a mostrar lo que no les conviene. RCN muestra lo que le conviene al dueño, Caracol muestra lo que le conviene, CNN le que le conviene. Las cadenas independientes de pronto sí muestran la realidad, la cruda realidad, la pobreza que se vive en el campo, la falta de oportunidades que tienen los niños en el campo, los campesinos, los que no tienen servicios médicos. Sí, ellos, gracias aquí a la violencia. Una frase, una reflexión que harías que la gente normalmente piensa que una bala eso no hace tanto daño, pero en realidad no es así. Una bala o una ojiva causa destruye muchas cosas, destruye vidas, destruye una ojiva. A ver, lo que pasa es que, seamos claros, cuando uno dispara un arma, tiene uno que mirar hacia dónde va a ir la ojiva, porque detrás de ese objetivo van a haber otras personas, otras cosas, y no quiero herirlas. On the other side, the guerrillas fight climate to represent the rural poor, inequality, and social justice. But the violence ensured that their vision of justice came at a heavy human cost. The question now is how does Colombian society view those actors today? In this next segment, we ask what do people think about the guerrillas today? About the peace process? About the justice? La creación de las guerrillas pues viene desde Santander y Simón Bolívar, donde ellos de una u otra manera también actuaban como guerrillas, ¿no? Es como la estructura que hay. Después de eso, pues yo pienso que el país no ha parado en su violencia, ¿no? Eh, los grupos guerrilleros que uno a veces se califica de izquierda, hay algunos que fueron o tuvieron asentamientos en la derecha, en la misma división que hubo la violencia de Colombia entre conservadores y liberales.
sí, donde las FARC y sus reductos fueron como los organizadores o los fundadores de los liberales, de las FARC. ¿No? Entonces uno podría pensar que toda la guerrilla tiene las mismas ideas, pero si uno se da cuenta, pues en su historia han sido formadas pues, por muchos grupos que no están de acuerdo con el gobierno de turno. Sí, puede ser un ciclo. Pasó un evento contra la gente de bajos recursos y a veces se tienden a rebelarse o coger o de rabia contra la gente alta y empiezan actos de violencia. Y eso se puede volver un ciclo si no hay como una igualdad en el pueblo. Ujú. Sí, y los medios de comunicación son los que nos están envenenando a diario. Sí, nos están diciendo, oiga, es que tal. O sea, una cosa buena no la pasan, una cosa mala la pasan. Mm, Sí. Eh, Dependiendo del gobierno de turno, porque es que los medios de comunicación están manejados por sectores políticos. también. Sí, o sea, hay que ver, por ejemplo, Caracol y RCN son de una tendencia derecha y uno ve los dueños y esos a quien apoyan, qué tipo de eso apoyan. O sea, la gente dice Caracol, RCN, pero cuando ven, por ejemplo, Canal uno o porque se acabó, no sé, Canal A, yo no sé si todavía lo vuelvan a... Pero los canales institucionales, o sea, me parece que tienen unos contenidos muy culturales y que pueden educar a la Sí, gente. En vez de esa telenovela o en vez de ese noticiero que nos está mostrando la violencia diaria. Hay un curioso elemento que es, por ejemplo, lo de la cultura ciudadana. Como nosotros éramos personas incultas, botamos la basura, pasamos. sí, Eso sucede ahorita, pero eso sucedía de una manera mucho más visible antes del gobierno de la alcaldía, por ejemplo, aquí en Bogotá, de, de Mocus. Mocus le mm, metió mucho a la cultura ciudadana y hubo un cambio, una percepción en la cultura ciudadana. Sí, ya la gente ya no votaba tanto papel, ya no. Como que hubo pero no se continuó esos procesos. one of the most visible legacies of the country is forced displacement. Colombia is among the top 5 countries in the world for entirely displaced persons. Nearly 7 million of people have been uprooted. In 2025 alone, 30 incidents of forced displacement affect 2,492 families in just 4 months. Some communities are not able to live. They are confirmed by armed groups unable to meet basic needs, shut off from healthcare and education. Yet ever hear signs of hope emerge, grassroots organizations, peace education, reconciliation efforts strives to rebuild what was torn apart. Since the 2016 peace agreement with the FARC, Colombia was walked a long road to peace. Peace remains fragile. Violence has increased again in some areas, but there are movements. Children in school learning through training, communities reclaiming land, and dialogues between victims and penetrators. Healing is not overnight, it is built day by day. Colombia is more than its conflicts, it is a land of resilience. The scars remains, the memories remains, but so does the will to rebuild. The land still bears the markers of war, yet it also blooms again. Peace is not simply the absence of violence, it is the courage to remember, the heal, and to build again.